Pasamos entonces a un informe que nos va a traer sobre la guerra de Yemen a mano de Pamela Urrutia, que es investigadora de la Escuela de Pau. Este hueco que tenemos ahora, digamos, este espacio, lo hemos sustituido en oficina para Iván Saldúa, para la gente que se ha conectado más tarde y igual no se ha enterado de que ha habido un cambio en el programa. Pues Iván Saldúa no puede estar con nosotros por cuestiones de médico. Gracias a Pamela y luego las estudiantes Ana y Lucía y Paula, pues tenemos aquí unas aportaciones que para poder seguir y daros unas informaciones respecto al tema que estamos tratando en estas jornadas. Bueno, Pamela, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no? a todo el equipo que está detrás de la organización de estas jornadas. Gracias por la oportunidad de invitarme a presentar un informe que se titula Guerra en Yemen, responsabilidades saudíes y complicidades europeas, que es un informe que elaboramos conjuntamente en la Escuela de Cultura de Pau, con el Centre de d'Estudis per la Pau y el Institut de Drets Humans de Cataluña. Es un informe que fue publicado en mayo y hemos elaborado también una infografía que sintetiza algunos de los elementos claves de la publicación. Lo que no sé, porque tengo la pantalla un poco pequeña, es si lo están viendo bien en tamaño, en resolución, o si tengo alguna manera de adaptar eso. Sí, lo estamos viendo bien, ya lo hemos aumentado, tranquila Pamela, ¿vale? Vale, porque yo de momento lo estoy viendo un poco pequeño, pero bueno. La idea yo creo que es tu pantalla, pero lo puedo confirmar al resto de personas, porque yo sí que te lo he ampliado, pero vale. Igual es porque estás tú en otra pantalla, vale. Pero no lo pueden confirmar las otras personas. Perfecto, perfecto. Bueno, el título del informe ya indica que nuestra intención es poner en el centro de atención la guerra en Yemen y poner también un especial foco en la responsabilidad de saudíes por su papel en el conflicto armado y en especial en las complicidades europeas por continuar proveyendo armas que alimentan la violencia. Hay algunos temas que se han enunciado ya en las intervenciones anteriores, así que intentaré no repetirme demasiado. Si lo hago en algunos temas, me disculpan, pero yo creo que de todas maneras ayudará a reforzar algunas de las cuestiones que tienen que ver con este conflicto y con esta realidad, ¿no? Nuestro enfoque, lo primero que intentó hacer es ofrecer un análisis del conflicto armado, teniendo en cuenta sus precedentes, las dinámicas, los impactos y teniendo en cuenta también que desde la Escuela de Cultura de Pau hacemos un seguimiento sistemático a este escenario y que donde los focos de violencia son anteriores, ¿no? A esta última escalada que se ha vivido en el 2014 y 2015. Pero sí que es verdad que este aumento de violencia a partir del 2014-2015 ha sido especialmente significativo, ¿no? Por recordar brevemente, a finales del 2014 los Houthis, este grupo armado que operaba principalmente en el norte del país, interviene y expulsa al gobierno de transición que había estado liderando una transición accidentada en Yemen después de todo el proceso de revueltas que se produjo en el país en el marco de las revueltas que se dieron en la región contra gobiernos autoritarios. Y en ese momento depuso al gobierno de la persona que estaba responsable de liderar la transición. Meses después se produce entonces la intervención de Arabia Saudita, que pasa a liderar una coalición militar en apoyo al gobierno yemení, como una manera de intentar controlar lo que pasa en su área más próxima de influencia, pero también porque, como decía Eva previamente, porque considera a los Houthis como un aliado, un actor, un proxy, ¿no? Que se llama de Irán, y por lo tanto no está interesado en garantizar el control, ¿no? Por parte de este grupo en Yemen. El conflicto desde entonces se ha hecho muchísimo más complejo porque hay un gran número de actores armados involucrados. Hay
muchas luchas intestinas, disputas que se superponen, hay divisiones dentro del bando anti-alutista, por ejemplo, y eso también ha estado muy marcado por la intervención de actores regionales que han acabado proyectando sus intereses en la disputa y que han dificultado hasta el día de hoy también su resolución, ¿no? Una cuestión importante que creo que hay que destacar es que el conflicto desde el 2015 ha sido considerado sistemáticamente como uno de los más graves del mundo. Solo en 2019, para que se hagan una idea, habría provocado la muerte de en torno a 23.000 personas, y se estima que desde el 2015 hasta 2019 habría provocado la muerte de más de 100.000 personas. Estaba hablando de que el conflicto es considerado uno de los más graves de los últimos 5 años. Decía que solo en 2019 había provocado la muerte de 23.000 personas y que desde 2015 hasta el año pasado se calcula que habían muerto más de 100.000 personas a consecuencia de las hostilidades en Yemen. De ese total, unas 12.000 serían víctimas civiles. Y bueno, el conflicto también ha tenido otras repercusiones. Ya se ha anunciado el tema de la crisis humanitaria y coincido en lo que decía Eva, que muchas de las repercusiones tienen que ver con los impactos del conflicto armado, con la destrucción de infraestructuras, y que de hecho han provocado que enfermedades prevenibles como el cólera se hayan expandido en el país, y que también está condicionando muchísimo el tema de la respuesta a la pandemia en la actualidad. Lo importante a destacar es que todas las partes que están interviniendo en el conflicto han sido acusadas de abusos, incluyendo ataques indiscriminados o deliberados contra civiles y otras acciones constitutivas de crímenes de guerra, pero que Arabia Saudita ha sido especialmente señalada, y de hecho ha sido señalada desde los primeros años de escalada de violencia, como una de las principales responsables de algunos de estos abusos y vulneraciones. Tenemos que tener en cuenta que hay algunos datos, no sé si los alcanzan a ver en la infografía, no sé si se está viendo aún, pero se calcula... Perdona, para la infografía hay una lupa en la parte superior que todo el mundo la puede ampliar y puede ir mirando el informe. Perfecto. Como verán allí, uno de los datos, el 67% de las víctimas civiles se atribuyen a ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita. Estábamos hablando de unas 8.000 personas. Se considera que Arabia Saudita es responsable del mayor número de muertes entre menores de edad. Se le ha acusado, como se ha mencionado previamente también, de algunas acciones que han agravado la crisis humanitaria, incluyendo el tema del bloqueo terrestre y marítimo que se mencionaba previamente, pero también destrucción de instalaciones de agua, ataques a terrenos agrícolas, bloqueos a puertos, por lo tanto una serie de acciones en el marco del conflicto que han tenido gravísimas consecuencias para la población civil. Y es importante destacar que el grupo de expertos de Naciones Unidas que investiga el caso de Yemen, lo que ha alertado es que en este caso en Arabia Saudita se identifica una persistencia de estas acciones que indica que no se están adoptando medidas para cumplir principios que se consideran fundamentales del derecho internacional humanitario, como por ejemplo la distinción entre civiles y combatientes. A partir de este análisis, entonces, en el informe que está disponible en la web de la Escuela de Cultura de Pau y de los otros 2 centros que mencioné que también participan en la elaboración del informe y que espero que también les puedan compartir a través del chat de esta sesión. En el segundo tema, digamos, que intentamos abordar a partir del análisis es cómo los flujos de armas europeas alimentan la violencia en este caso. En ese sentido hay que tener en cuenta que Naciones Unidas estableció en 2015 un embargo que afecta principalmente a los salutistas, que pese a ello han recibido y ha habido indicios de las ayudas que ha estado recibiendo de Irán, pero que no afecta a Arabia Saudita. Arabia Saudita en la actualidad no está afectada por ningún tipo de embargo y de hecho más bien al contrario, en los últimos años se ha convertido en el principal importador de armas a nivel mundial.
y tiene entre sus principales proveedores a Estados Unidos, Reino Unido, pero también a varios países de la Unión Europea, Alemania, Francia, España, Italia o Bélgica, por mencionar solo algunos. En este contexto, lo que nosotros denunciamos en el informe es que estos países de la Unión Europea han privilegiado las relaciones comerciales y estratégicas con Arabia Saudita y que han continuado suministrando armas a Riad, uno, a pesar de las denuncias contra Arabia Saudita por su papel en las vulneraciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y pese a las evidentes contradicciones que hay en mantener esta actitud a pesar de los compromisos de la Unión Europea en materia de protección de derechos humanos y de las normativas existentes que regulan el comercio de armas y que son de obligado cumplimiento para los estados que forman parte de la Unión Europea. Y en este sentido recordamos tres cuerpos legales que nos parecen fundamentales. Por un lado, la posición común de la Unión Europea sobre exportaciones de tecnología militar, que rige desde el 2008, que es muy explícito en señalar la responsabilidad del país exportador a la hora de verificar el destino final de las armas y a la hora de comprobar si el país destinatario respeta el derecho internacional humanitario. Y también porque incluye una serie de criterios o consideraciones que obligan a considerar que estas armas no sean utilizadas ni para provocar ni para prolongar conflictos y que tampoco se usen para poner en riesgo la estabilidad regional, cosas que en este caso es evidente que se está produciendo. Por otro lado, un segundo corpus legal que destacamos es el tema del Tratado Internacional de Comercio de Armas, que exige a los estados también que garanticen que sus exportaciones de armas no se utilicen para este tipo de vulneraciones, y que destacamos también de manera relevante que incorpora y de manera novedosa una cláusula sobre la necesidad de introducir una perspectiva de género y de considerar los impactos que puedan tener estas armas a la hora de facilitar actos de violencia contra mujeres y contra menores, violencia de género. En este sentido, diversos informes de organizaciones no gubernamentales y de Naciones Unidas han alertado sobre el impacto de las armas explosivas, como las que está utilizando Arabia Saudita en Yemen, en áreas pobladas y de las consecuencias desproporcionadas que está teniendo en mujeres y niñas en Yemen. Por último, los estados de la Unión Europea también están obligados a cumplir sus propias leyes nacionales, ¿no? Joseba mencionaba antes, la ley española establece criterios de denegación y de suspensión, y es muy clara también en que se deberían activar estos mecanismos si hay indicios de que las armas van a ser utilizadas para intensificar los conflictos, perturbar la paz y la estabilidad, o si se van a usar contra la dignidad del ser humano. Pese a ello, en los últimos años ha habido indicios de que armas españolas están siendo utilizadas en el marco del conflicto en Yemen. Los primeros indicios apuntaron a armas que estaban en manos de los hutis, que se habrían vendido inicialmente a Arabia Saudita y que se asume que los hutistas capturaron a las fuerzas saudíes, pero eran armas vendidas antes de la escalada de violencia en Yemen en el 2015. Pero recientemente, después de la publicación de nuestro informe, Greenpeace ha sacado también nuevas evidencias de que se están usando morteros que se vendieron en el 2018, morteros españoles en el conflicto armado yemení. Por ir acabando, porque creo que estoy un poco ahí al límite del tiempo, solamente decir que la última parte del informe lo que hace es aportar datos generales sobre las ventas de armas europeas a Arabia Saudita en los últimos años, constatar que no hay ninguna duda sobre el carácter ofensivo del armamento que se ha suministrado. Tenemos que tener en cuenta que se han vendido equipos de disparo, blindados, explosivos, buques de guerra, munición, armas ligeras, o sea que no hay duda de que ese tipo de material va a ser usado, ¿no?, con un carácter ofensivo. También analizamos algunas de las restricciones que se pusieron en marcha, que se han puesto en marcha por parte de algunos estados europeos, que consideramos parciales e insuficientes, y que
llamativo. Se han activado sobre todo después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía. No tanto quizá las alertas constantes que ha habido en los últimos años sobre los impactos del conflicto de la población civil yemení, sino a partir de este caso que tuvo mucho ¿no? impacto a nivel internacional, es que se activan algunas de estas restricciones, que no entraré en detalles para no alargarme más. Pero sí destacar que en el caso de España dice restringir solo a las armas letales, pero que bueno, ya se ha mencionado, todos los procesos de decisión en materia de armas españolas están fuera del escrutinio público, ¿no? Se adoptan en un sistema opaco y por lo tanto es difícil saber qué tipo de armamento concreto, ¿no? se está haciendo llegar y cuáles son los criterios para decidir qué se vende y qué no. Y destacar también, coincidiendo con lo que exponía Joseba al principio, es que ha sido principalmente, por un lado, el Parlamento Europeo, que se ha pronunciado a favor de imponer un embargo de armas a Arabia Saudita en diversas ocasiones, y especialmente la sociedad civil europea, la que a través de distintas campañas y acciones se ha movilizado para denunciar. Y hacer una denuncia que también coincide con el grupo de expertos de la ONU, y con eso termino, en que este grupo ha sido bastante explícito en señalar la complicidad de los países que proveen armas y que están alimentando el conflicto, y recalcan, ¿no?, que esta continua provisión de armas a las partes contendientes no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que está agravando y de manera significativa los sufrimientos de la población yemení. Agradezco la posibilidad de presentar estas conclusiones y bueno, y los invito a descargar el informe y la infografía por si es de utilidad también para sensibilizar sobre este tema en los espacios de trabajo en los que ustedes están desarrollando sus acciones. Muchas gracias.